La psicopatía ha sido una de las cuestiones más estudiadas por los criminólogos para entender algunos de los actos más violentos. A día de hoy, todavía, no está clara la clasificación de tipos de psicópatas, no hay una causa que pueda explicar esta personalidad. No se la considera un trastorno mental o de personalidad. El único trastorno relacionado con la psicopatía es el trastorno antisocial de la personalidad. A pesar de que el psicópata se relaciona ampliamente con la violencia y el crimen, no todos los delincuentes son psicópatas ni todos los psicópatas son violentos criminales o asesinos. Lo que más destaca en la psicopatía es la falta de empatía hacia los demás, al no tener remordimientos, romper las normas y abusar de las personas no les supone un trauma. Los psicópatas tienen dificultades para asumir el castigo, probablemente relacionadas con la ausencia de culpa, vergüenza y empatía. La culpa y la empatía la desarrollamos durante la infancia. Un psicópata no aprendería esto durante su desarrollo, por lo que no experimenta ningún sentimiento negativo, aprenden a que el otro no es importante. La relación entre la empatía y la psicopatía no es sencilla, pues por un lado los psicópatas son muy hábiles en captar lo que el otro siente y asumir su perspectiva, lo que emplean para poder manipular y detectar víctimas fáciles de vulnerar. Algunos autores apuntan a que las personalidades psicópatas son incapaces de amar dado su egocentrismo patológico. El mundo emocional del psicópata es plano, no diferencia entre emociones y tampoco le importa. La única emoción con la que está conectado es la rabia, son más conscientes de su ira. Lo que diferencia un comportamiento violento, ejercido por un psicópata, sería principalmente su carácter depredador, donde la víctima es solo una presa y no una persona. Este sería el patrón de asesinos en serie y violadores en serie. El comportamiento violento de un psicópata suele ser irracional, indiscriminado, desproporcionado e inesperado. En psiquiatría, Philippe Pinel en 1806 la describió como locura sin delirio, perturbación psicológica sin trastorno del pensamiento. En 1835, Pritchard acuñó el término locura moral. El psiquiatra alemán Emil Kraepelin publica en 1883 Compendium der Psychiatrie. En 1907 en la séptima edición introduce las personalidades psicopáticas. Según él, estas personalidades son el resultado de un defecto psicológico innato, siempre han estado presentes y sufren pocas modificaciones a lo largo de su vida. En esta edición describe 4 personalidades psicopáticas. El criminal nato: egoístas, astutos, engañosos e insensibles. Los inestables o faltos de voluntad: pesimistas, sensibles e incapaces de dedicarse a un trabajo sostenido. Los mentirosos y estafadores patológicos disfrutan mintiendo y a menudo tienen problemas con la ley. Los pseudoquerulantes, que corresponde a la personalidad paranoide actual. En la 8 edición lo ampliará a 7 personalidades. Una personalidad querulante tiene dificultad para discernir la importancia y gravedad de una ofensa. Es clasificada como un tipo de personalidad paranoide. Desconfían intensamente de los demás. Kurt Schneider incluía 10 subtipos de personalidades psicopáticas. Mantenía la naturaleza psicopatológica del trastorno innato y destacaba la característica antisocial. Durante el siglo XX, el término psicopatía y sociopatía se usaban indistintamente por clínicos y académicos. En su obra entrevista a diferentes pacientes, a partir de ellos define las bases actuales en la clínica de la psicopatía. Según su investigación, el psicópata muestra un perfil clínico sano, pero enmascara una gran patología severa. Él diferencia el psicópata del psicótico. El psicópata es consciente de sus hechos y no padece delirios, el psicótico tiene un comportamiento ilógico y la incapacidad para distinguir lo real de lo irreal. Afirma que en la psicopatía no existe una alteración evidente de los procesos de razonamiento. El perfil, según Cleckley, es el de una persona que aparentemente se muestra amable y segura de sí misma, proyecta una imagen socialmente atractiva, pero es incapaz de tener emociones. Según William M. C. Cord y Joan M. C. Cord, que investigan la psicopatía en muestras de delincuentes criminales con psicopatía, los psicópatas son fríos emocionalmente, violentos y agresivamente explotadores en sus interacciones con los demás. Tanto unos como otros están de acuerdo en la incapacidad de una respuesta emocional y no tienen ansiedad. Dale like y suscríbete. Los sistemas de activación, generalmente controlados por estructuras subcorticales y límbicas, son innatos. Los sistemas de inhibición no, estos necesitan ser estimulados para ser adquiridos, por lo que es importantísimo un buen desarrollo en la infancia. Lesiones provocadas en el hipotálamo reducen el comportamiento violento.
Tres sistemas disociados funcionalmente en la corteza prefrontal ayudan a entender la regulación de la conducta. La corteza orbitofrontal, frontomedial y dorsolateral funcionan como sistemas inhibitorios de las estructuras emocionales que originan los comportamientos agresivos. La corteza orbitofrontal se relaciona a la toma de decisiones, el control de los impulsos y la cognición social. La corteza frontomedial a la inhibición cognitiva e intelectiva, a la motivación, la valoración afectiva de estímulos dolorosos y atención ejecutiva. La dorsolateral a intelectivas como la organización, planificación, memoria de trabajo, conceptualización, etc. Neuronas espejo. Son un grupo de células nerviosas o neuronas que se activan durante una actividad concreta y también al observar a otra persona realizar la actividad. Estas activarán motoneuronas cuando lo percibido es un acto motriz, la amígdala cerebral al percibir una reacción de miedo o la ínsula al ver un acto repulsivo. En los psicópatas estas células tienen una activación más pobre. Cuando deben reconocer expresiones emocionales en rostros, lo hacen peor que la población general. El mal procesamiento de la información social son la base de su frialdad emocional. Respuestas anormales en la ínsula, con una mayor activación de la ínsula durante tareas de experimentación de dolor. Esta procesa las emociones que vemos en los demás haciéndonos actuar con empatía. A nivel anatómico, también se ha observado una menor densidad de materia gris, diferencias funcionales y anatómicas en los lóbulos temporales, un menor volumen de materia gris, una menor activación en el giro temporal superior. Existe una funcionalidad anómala en diferentes estructuras del sistema límbico que se correlacionan con síntomas psicopáticos. En el tema de los asesinos en serie, su estudio se han movido en tres niveles fundamentales: biológico, psicológico y sociológico. Desde la biología, encontrar un fallo en el cerebro. La psicología intentando identificar algún trastorno psicológico, educación o conductas inadecuadas y el desarrollo de personalidades anómalas. El sociológico, desde dos vertientes: la legal y la resocializadora. Imputabilidad legal del asesino en serie, está enfermo o simplemente es la personificación del mal. La segunda plantea la resocialización del asesino en serie, su reintegración en la sociedad, aspecto, por otra parte, muy controvertido. Los agentes de FBI John Douglas, Roy Hazelgund y Robert Ressler fueron los primeros en analizar el comportamiento de asesinos y violadores en serie, pioneros en crear perfiles criminológicos. Robert Ressler acuñó el término asesino en serie. Como dice Ressler, tras cada crimen, el asesino en serie piensa en cosas que podía haber hecho mejor o de forma diferente para que el asesinato hubiera sido más satisfactorio. Esto, entre otras cosas, le llevará a actuar de nuevo. Dentro de los asesinos múltiples se engloban los diferentes subtipos: asesinos en serie, asesinos en masa, etc. Asesino en serie. Mata 3 o más víctimas de forma sucesiva y con periodos de enfriamiento entre ellas. El enfriamiento puede considerarse como un espacio temporal en el que el asesino no mata, consigue cubrir las necesidades psicológicas de poder, dominio y venganza que lo sacian. A veces siente la necesidad de recrear y revivir el asesinato, hasta que vuelve a matar. En cuanto al tiempo de enfriamiento, algunos expertos hablan de 30 días, otros de 24 horas. El asesino en masa. Mata a 4 o más víctimas en un mismo momento temporal y lugar. No existe periodo de enfriamiento. El asesino frenético. Mata a 2 o más víctimas en un periodo de tiempo consecutivo y en 2 o más lugares. No por un periodo de enfriamiento sino por el tiempo que transcurre en encontrar una nueva víctima. Investigadores, psiquiatras y psicólogos coinciden en que una de las características clave en la psicopatía homicida es la falta de remordimiento o culpa y la insensibilidad o falta de empatía. Coinciden en que otro rasgo fundamental presente en los psicópatas homicidas es la impulsividad. Dietz, Hazelgund y Warren estudiaron crímenes ocurridos entre 1984 y 1989. Según ellos, casi todos dijeron haber sido abusados. El 57% no tenía arrestos previos, un altísimo porcentaje mostró una planificación cuidadosa del crimen. Para Philip Hickey, psicólogo, convertirse en un asesino en serie implica una serie de predisposiciones biológicas, psicológicas y sociológicas. Pero esto solo no basta, son necesarios algunos acontecimientos traumáticos durante el desarrollo, una serie de predisposiciones, traumas y elementos facilitadores distintos. Este conjunto describirán al asesino en cuanto a su modus operandi, selección de víctimas y firma. Ted Bundy, el tipo normal. En su infancia presenta un trastorno disocial de la personalidad existente antes de la aparición de un trastorno mental.
con rasgos narcisistas y maníaco-depresivos. Tiene características manipuladoras y tendencia al engaño, incapacidad para planificar el futuro, preferencia por el sadomasoquismo y la necrofilia para alcanzar el placer en el acto sexual, ausencia de culpa por los crímenes cometidos. Carente de empatía, engreído y arrogante, mostraba labia y encanto superficial, era voluble y de verbo fácil. Fuerte complejo de inferioridad. Tenía un especial fetiche por los pies, por eso estrangulaba con medias y calcetines. Toda la rabia contra las mujeres estaba dirigida a su madre, y por las características físicas a su exnovia Brooks. Gary Ridgway, el asesino de Green River. Figura materna dominante y violenta que lo humillaba, era estrictamente religiosa, pero se vestía provocativa generando en él ira y desprecio acompañado de atracción y deseo sexual, no resolución del complejo de Edipo. En cada una de las prostitutas veía la figura de su madre, expresaba la fuerte atracción que tenía hacia ella. En su catarsis de ira, estrangulaba a la mujer matando simbólicamente a su verdugo. En su infancia muestra comportamiento disocial torturando animales y atacando a otros niños. Trastorno antisocial de la personalidad con rasgos obsesivos compulsivos. Culpó a las prostitutas por haber contraído gonorrea y verrugas genitales, lo cual acrecentó su odio hacia ellas. 2 divorcios fueron el detonante para su carrera delictiva. En su propia declaración, la causa de mi problema son las mujeres, los divorcios y mentiras que me dijeron. Le gustaba el dominio y la necrofilia. No mostró en ningún momento empatía o compasión. Era capaz de sentir la emoción que requiriese para quedar bien. Edmund Kemper, el asesino de colegialas. Hogar desordenado, con una figura paterna con la que se identificaba, pero que perdió tras el divorcio. La madre, inestable en el ámbito amoroso, lo agredía, humillaba y encerraba en el sótano de su casa, la mayor parte del tiempo soñaba con actos sexuales que implicaban muerte y violencia desde los 9 años. Culpaba a su hermana mayor de abuso sexual, tortura e intenciones de homicidio. Torturaba y mataba animales. Sufría rechazo y burlas de sus compañeros por su altura. Tenía excelente memoria. A los 13 años lo mandan con sus abuelos, donde sufrió maltratos por parte de su abuela. A los 15 los mató. Era un asesino organizado, tenía un cuestionario para escoger a sus víctimas. Gozaba con el miedo que podía hacerlas sentir, su modus operandi era secuestrar a mujeres que hacían autostop, las llevaba a lugares apartados, las acuchillaba, disparaba o asfixiaba para después llevar sus cuerpos a su casa, donde los violaba. Guardaba fetiches para tener siempre presente el recuerdo de los crímenes. Este asesino es sin duda un sádico sexual, necrófilo, y que llegó a practicar canibalismo, con gran odio hacia su madre. Y hasta aquí este caso, si te ha gustado, like y suscríbete.